Vamos a graficar esta función que tenemos acá, ¿sí? 3 coseno de 2x más 1. Vamos a escribirla por acá. Tengo f de x es 3 coseno de 2x más 1. Bueno, haciendo lo mismo que venimos diciendo, acuérdense, el número de adelante es la amplitud, o sea que esta función va a estar moviéndose entre menos 3 y 3. Pero eso sería si no tuviera nada sumado, pero resulta que a la i encima me la subieron en 1. Entonces, si yo al 3 lo subo en 1, ¿sí? Y al menos 3 lo subo en 1, lo que voy a obtener es que la imagen de la función va a estar entre menos 2 y 4. O sea que ahí yo tengo, digamos, determinada ya la zona de i en la cual esta función va a estar moviéndose, o sea, la imagen. Por otro lado, sabemos que el número que está delante de la x es la frecuencia, la cantidad de veces que la función entra en 2pi. Eso me permite calcular el periodo. Acuérdense que el periodo era 2pi dividido la frecuencia, que es 2. Me va a estar dando entonces que el periodo es 2pi. Es pi, perdón. Es pi. O sea que sabemos que cada pi se me repite la función. ¿Tá? Y por último, nos faltaría saber dónde la empezamos a dibujar, a esta función, ¿sí? ¿Se acuerdan que agarramos todo lo que estaba dentro del argumento de la función, digamos, y lo igualábamos a 0? En este caso la función empieza en 0, o sea que es una función que no está corrida, no está desfasada, ¿sí? Bueno, vamos a intentar graficar esto, que era 3 coseno de 2x más 1. Habíamos dicho que la imagen de esta función estaba entre menos 2 y 4, entonces tengo mis ejes coordenados, lo primero que voy a dibujar es la banda en la que me puedo mover, que sería entre menos 2 y entre y 4. Si la función era un seno común, digamos, uno la va dibujando, o un coseno en este caso, uno va oscilando alrededor del eje X, o sea, es como que el eje X me marca una simetría, ¿sí? Pero esto está subido en 1, entonces también voy a dibujar una recta en el lugar. Me encantaría tener línea punteada, pero no lo sé hacer. Entonces está bueno, digamos, poner esa línea, que es la línea alrededor de la cual yo voy a hacer la simetría en este dibujo, ¿sí? Que es el valor 1. Bueno, después voy a tener que marcar los elementos que yo necesito sobre X, por ejemplo, si esto es pi, ¿sí? Y esto es 2pi, esta es 2pi, esta es pi. Entonces ahí empiezo a pensar las cosas que había calculado recién. Recién dijimos que la función arrancaba en x igual a 0, o sea que no tiene drama, no está corrida, no está desfasada, con lo cual yo voy a marcar acá mi primer punto, que es en el 1, porque esto es un coseno, arranca ahí, ¿sí? En el 0, en x igual a 0. Y tenía un periodo de pi, eso quiere decir que va a terminar acá la función, ¿ah? Y después empiezo a dibujarla medio por simetría, digo, bueno, en el medio voy a tener el mínimo, que va a estar acá abajo. Y ya está, con esto yo ya sé que voy a bajar tipo coseno y voy a subir. ¿Lo quiero hacer un poquito mejor? Bueno, me marco la mitad de la mitad para pasar por ahí, siempre sobre el x igual a 1, ¿sí? Perdón, el y igual a 1, que es donde la función está subida y a partir de donde sería simétrica. Entonces, ahí yo intento dibujar mi coseno, vengo bajando, acá voy a tener el mínimo, después vuelvo a subir, bueno, perdonen la chuequera, pero es lo mejor que puedo hacer, y llego hasta el 1. Con eso yo tengo una base de la función. Después, si me la pedían, qué sé yo, entre 0 y 2pi, tendré que repetir la curva, ¿sí? Haciendo lo mismo. Fíjense que esto tiene ancho pi, o sea que yo tengo que repetir esto idéntico acá. O sea que voy a tener que, en el menos 1, llegar acá abajo, cruzar por acá y cruzar por acá. Entonces voy a agarrar mi curva y voy a seguir. Vengo bajando, y acá tengo el mínimo, vuelvo a subir, llego hasta el 1, etc. ¿Cuál nos había quedado sin poder graficar hoy más temprano? Sí, era, creo que la primera que habíamos hecho, que era esta. Era 3 coseno de 2x menos 1. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos recién en otra página.
Bueno, esta función nosotros sabíamos que la imagen, ¿sí?, que la habíamos puesto, estaba entre -4, entonces me hago mis líneas auxiliares, entre -4 y 2. Y la voy a dibujar con una simetría, era una función que estaba corrida en -1, entonces me voy a dibujar el lugar respecto del cual va a oscilar, que en este caso es -1. ¿Sí? Entonces, ahora empiezo con la división en X. Nosotros en esta función teníamos que la función arrancaba en pi sobre 2, entonces, si esto era pi y esto es 2pi, ¿sí? Entonces, la función acá arranca acá, en 2pi, esto es un coseno, ¿sí? Entonces va a arrancar acá arriba, va a arrancar en el punto más alto. Ahí vamos a marcar una pequeña rayita. Y después, hasta 3 medios de pi. Bueno, esto era pi para mí, ¿sí? Y esto era 2pi. Entonces, lo que sabíamos era que en pi sobre 2, que era este lugar, teníamos el máximo de la función. Después, en 3 medios de pi, que es acá, ¿sí?, yo voy a tener de nuevo el máximo de la función. O sea que todo mi coseno va a tener que estar dibujado en este pedacito. En el medio de los dos voy a tener el mínimo de la función, que va a estar acá abajo, ¿sí? Y de nuevo, si la quiero dibujar con más precisión, lo que voy a hacer es pararme en la línea donde está la simetría, marcar la mitad y la mitad, y ahí yo tiro mi coseno, ¿sí?, que es como una ondita que viene bajando, acá encuentro un mínimo, vuelve a subir, y acá hace esto. Bueno, con un lápiz sería mejor, quedó medio chueco, pero lo que quería es que vieran cómo es que uno la va dibujando, ¿sí?, entre las dos bandas, que me determina la imagen, y después voy marcando en X lo que voy necesitando para poder dibujar. Nos quedaría el caso, porque siempre estamos dibujando cosas con coseno, ¿sí? Supóngase que yo tengo esta función, seno de 2x más 1, ¿sí? Esta función nos quedó un poquito más sencilla que las anteriores, en el sentido de que no tiene la amplitud, sigue siendo 1 y -1, pero está subida en 1. Entonces, si el valor más bajo era -1, me la subieron en 1, el valor más bajo va a ser, o sea, la imagen de la función va a comenzar en 0. Y el valor más alto era el 1, pero está subida en 1, va a terminar en 2. O sea que yo tengo una función que comienza en 0 y termina en 2. Entonces yo ya con eso digo, bueno, me voy a dibujar mis barras auxiliares. Empieza en 0, que es el eje X, no tengo nada que dibujar, y termina en 2. Entonces vamos a hacer un 2 con una escala un poquito más grande. Supongamos que este es el 2, ¿sí? Es igual a 2. Entonces la función se va a estar moviendo por acá. Esta función tiene una frecuencia que es 2. Y acuérdense que el periodo era 2pi sobre 2, o sea que en este caso voy a tener un periodo que es igual a pi. Voy a escribir pi porque no tengo el símbolo de pi acá. Entonces, ¿qué hago ahora? Digo, bueno, vengo y me voy a escribir dónde está pi, dónde está 2pi. Entonces, supónganse, si esto es pi, entonces este es pi sobre 2. Y este es 2pi. ¿Cuántos cuadraditos son? 4. Bueno, ahí tengo 2pi. Entonces, ¿cómo voy a graficar la función? Esta es una función seno, empieza en el 0, ¿sí? Entonces, ¿dónde me va a quedar simétrico acá? Me olvidé de marcar una de las rectas. Acuérdense que esto está subido en 1, entonces la simetría que yo voy a encontrar va a ser respecto de i igual a 1. O sea que voy a tener que dibujar esta recta en el 1, ¿sí?, para poder dibujar la función. La función va a arrancar acá, en el 0, ¿sí? Y tiene un pi de periodo, o sea que va a terminar acá. Entonces yo tengo que, en este pedacito, hacer la onda que sube y que baja, ¿sí? Quiere decir que voy a tener otro 0 acá, y después voy a tener en la mitad de la mitad un máximo, y en la mitad de la mitad un mínimo. Bueno, con eso ya la tengo que poder dibujar. Entonces, subo, bajo, paso por ahí, llega al mínimo y vuelve a subir. Esta salió un poquito más digna que los cosenos que estuve dibujando. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? O sea, tratar de ir acotándome con las bandas los lugares donde estoy. Los lugares que tienen son lo que les marca la imagen, de dónde a dónde, el centro, o sea, dónde está el eje de simetría, que siempre va a ser este número que está acá, ¿sí? Porque ahí es donde yo voy a dibujar la función simétrica. Y después
me voy ayudando con los valores de dónde empieza, que en este caso no lo hice, porque lo hice así oralmente, pero si uno quisiera poner dónde empieza la función, lo que tenía que hacer era agarrar 2x, igualarlo a 0, 2x igual a 0, ¿sí? Y despejar x, y lo que vemos ahí es que la función empieza en 0. Y después, si quiero ver dónde termina, a 0 le sumo un periodo, que en nuestro caso el periodo era pi, entonces me va a estar dando que termina en pi. Por eso yo después, cuando hice el dibujo, arranqué en 0, termina en pi, ¿sí? Y a partir de ahí, simetría. En la mitad, tengo la mitad de la onda, en el caso del seno es otro 0, y después la mitad de la mitad un máximo y la mitad de la mitad un mínimo. En cambio, en los cosenos, lo que uno tiene es, acá, bueno, no me acuerdo dónde arrancaba en esta función, creo que también arrancaba en 0, entonces lo que uno tiene es un máximo y otro máximo, en la mitad tengo el mínimo, y después en los cuartitos tendría el lugar donde corta el eje de la X. Eso es simplemente para que el gráfico me salga lo más simétrico posible. Después uno lo hace desde el lugar que necesita hasta el lugar que necesita. Bueno, nada más.